Estás escuchando Moncast. ¿Qué pasa cuando la realidad y la historia se cuelan silenciosamente en las películas? Datos históricos, películas increíbles y mucha arbitrariedad. Yo soy Nancy Jaimes. Yo soy Luca Pietrosanti y esto es Lo Pasado Filmado. Revisionismo en clave de cine. Hoy vamos a contar una historia. Es una historia con caballeros, pero sin caballería. En el marco de la Guerra de los 100 Años, el rey inglés Eduardo III invadió el norte de Francia en un intento por disputar la corona de ese reino. La culminación de esta campaña militar fue la batalla de Crécy en agosto de 1346, el lugar donde la caballería fue a morir. Y para eso trajimos la película Neighbors de Nicholas Stoller y también Bastardos sin Gloria o Inglourious Basterds de Tarantino. Así es, Nan. Bueno, hemos llegado al capítulo final de esta temporada de Lo Pasado Filmado. Estamos terminando la segunda temporada, llegamos con lo justo. Llegamos con lo justo. Sentimos que empatizamos un poco con las tropas inglesas que vamos a narrar en el día de hoy, en muchos sentidos. No tanto, No tanto, lo aclaro, no sea cosa que alguien nos quiera venir a buscar. Es verdad. Nosotros no estamos matando literalmente a nadie, pero llegamos con poca nafta, saqueando pueblos. Totalmente. Para poder comer y demás. Sí. Y yendo para adelante. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de este episodio, ¿no?, que pretendemos contar en el día de hoy. Sí. La batalla de Crécy, digamos, toma lugar puntualmente el 26 de agosto de 1346 entre el Reino de Inglaterra, encabezado por su propio rey, Eduardo III, y el Reino de Francia, a su vez encabezado por el propio monarca, Felipe VI, de la dinastía de Valois. Ok. Cabe, por si hace falta aclararlo, digamos, ambos ejércitos en esta batalla van a estar liderados por sus propios monarcas. O sea, ellos van a la batalla. Absolutamente, están Bien. al frente de sus propios hombres. Pero para entender un poco los hechos de esto, tenemos que entender que lo insertamos en un conflicto muchísimo más amplio, que es la famosa Guerra de los 100 Años. Ya con ¿no? ese nombre me imagino que tiene que haber sido un poco más amplio que una batalla de un día al que le podemos poner una fecha específica. Totalmente, sí. Nada que dure esta cantidad de tiempo, que de hecho el nombre es engañoso, porque no duró 100 años, sino que duró 116. O sea, todavía más. Años. Duró todavía más. Se comió generaciones, digamos, de monarcas y de soldados. Lo ¿no? que es estar enojado, ¿eh? La verdad. A ver, si bien las motivaciones detrás de la Guerra de los 100 Años son muy complejas, realmente creo que no nos alcanzaría un episodio para contarlas todas, vamos a explicar lo que es más tocante, ¿no?, a la campaña militar o a la batalla que estamos cubriendo en el día de hoy. Sucintamente, de lo que se trató la Guerra de los 100 Años fue una puja por parte del Reino de Inglaterra, o del rey inglés, mejor dicho, Sí. de disputarle la corona a Francia. Ok. ¿Sí? Plantea, digamos, que por vía materna tiene, ¿cómo se dice?, una posibilidad de hacerse, ¿no?, un derecho, por así decirlo, sobre la corona. La verdad que es bastante raquítico el derecho, pero bueno, la ley sálica francesa decía que el varón solo puede heredar, entonces... ¿no? Ok. Ahí hay grises legales. Por eso. Y se agarran de eso. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque a esta altura de cosas, la monarquía inglesa tiene tierras en territorio francés. Puntualmente el territorio de Gascoña, que limita, digamos, con lo que hoy conocemos como España. Ajá. ¿Sí? En el sur oeste de Francia. Y el problema va a ser cuando Felipe VI le confisque Gascuña al rey inglés. Y le diga, no, ¿sabes qué? Me la quedo yo. Absolutamente. Ahí el rey dice, sí, bueno, entonces yo puedo ser heredero de la corona de Francia. Chupate esa mandarina. Y le declara la guerra. Por eso también me interesaba traer esta película que absolutamente nada tiene que ver con los reyes ingleses, franceses y el medioevo, que es Buenos Vecinos, como decíamos, porque se trata de una disputa territorial también en este caso. A ver. Porque lo que tenemos son estas dos personas, estos dos grupos representados por dos personitas que tienen una casa al lado de la otra y no se logran llevar bien. Bien. Porque tenemos un nuevo matrimonio con una bebé de 6 meses que necesita dormir bien, lo sabrás, Luca, Sí. de todas las horas de sueño que pueda tener, ¿no? Y del otro lado se les muda, justo que acaban de comprar esa casa con todos los ahorros de su vida, por supuesto. Claro. Al lado se les muda una fraternidad. Se le mudan los Delta Psi, que son una fraternidad
con un gran historial de hacer fiestas como muy importantes y de Ajá. toda la noche, etcétera, etcétera, y claramente no los dejan dormir. O sea, todas las fraternidades de todas las películas americanas, básicamente. Básicamente como cualquier fraternidad de cualquier película americana que puedas ver, Sí. en donde nadie estudia absolutamente nada. No, esa es la impresión que los no americanos tenemos de las fraternidades americanas. Pero por completo. Y los americanos me parece que también. Creo que sí. Pero bueno, ahí arranca esa disputa territorial, porque la cuestión es poder recuperar el control sobre esa casa lindera Claro. y que dejen de hacer quilombo, básicamente, ¿no? Bien, bien. Entonces, bueno, como decíamos, a esta altura y entendiendo un poquito de qué se trata este megaconflicto de la Guerra de los 100 años, Claro. tenemos que hacer algunas aclaraciones dentro de esto para entender los hechos que vamos a contar hoy. Primero que nada hay que decir que Francia era la potencia militar más grande de Europa en este momento. Bueno, ¿no? ok. Era literalmente la flor de la caballería de la cristiandad. No solamente porque tenía un territorio enorme geográficamente hablando, también por lo tanto tenía una cantidad de nobles, ¿no? De caballeros puntualmente, de gente que pagaba su equipamiento, su caballo, su lanza, su armadura, etcétera, descomunal, y que cultivaban, ¿no? Todo este ritual y este código guerrero que es el ideal caballeresco. Ujú. Inglaterra, por otro lado, no tenía este prestigio. Militarmente, era un actor virtualmente desconocido. Mira, No Inglaterra políticamente, pero militarmente hablando, Claro. era desconocido. ¿No? No se le atribuían grandes proezas de combate en la gran cristiandad que era Europa en este momento. ok. Entonces pensémoslo, era un combatiente desconocido, ¿no? Que proviene de una isla. Claro, aparte ya de por sí algo alejado o algo distinto, ¿no? Porque tenemos esa barrera, digamos, geográfica. Totalmente. Y hay que decirlo también, Inglaterra, digamos, al momento de esta campaña militar, económicamente está quebrada. ¿Sí? Ok. Esto es importante de decirlo, porque va a explicar hechos que después vamos a contar, pero también tiene que ver un poco con cómo Eduardo III encara esta campaña militar. Porque si vos no tenés, digamos, dinero en las arcas, ¿cómo convences, en el contexto de una sociedad feudal, ¿no? Que los lazos Claro, son claro. de lealtad personal, son contractuales, digamos, de que te acompañen a cruzar el Canal de la Mancha y trabar batalla contra el number one de Europa, ¿no? En su momento. Claro, es lo que les pasa a nuestro joven matrimonio en la película, Ajá. que quiere salirse de esa casa que acaba de comprar y no puede porque no tiene un mango. O sea, puso absolutamente todo en esa hipoteca Bueno, ahí que está. está pagando y es como, me tengo que quedar acá. Tenemos actores, ¿no? Que van por el todo o por nada, digamos. Exacto, es a todo o nada. Pero eso también se vincula con la segunda aclaración que tenemos que hacer, que es el rol del ideal caballeresco, ¿no? Y del honor, que va a ser indispensable para entender un poco los hechos que van a ocurrir durante esta campaña. Tanto hay que decirlo por su presencia como por su ausencia, lo que vemos en la intro, ¿no? Hablamos de la muerte de la caballería y vamos a ver Claro. por qué. Pero podemos decir a grosso modo que durante la campaña militar, por ahí la caballería estaba presente. Donde muere es en la propia batalla de Crécy, Ujú. donde, ¿no? Culmina o donde tiene su clímax esta campaña militar. Claro. Pero, a modo, digamos, introductorio, el comportamiento caballeresco y sostener este ideal del honor es indispensable para ambos reyes. Bien, o sea, se rigen, digamos, por este mismo principio, vamos a decir. Correcto. Ok. Hay que hacer, ahora vamos a contar, porque era importante para cada uno de estos dos reyes, digamos, para ambos reyes, hay que hacer una distinción porque nuestros oyentes fieles que han escuchado ya el capítulo de los duelos en Argentina, saben que hemos cubierto el tema del honor anteriormente. Tal cual. Hay que hacer una distinción muy importante que no es el honor personal del que hablamos entonces, el honor no en un contexto feudal de gente que tiene un reino encima. Claro, es otra cosa. Es otro tipo de honor, ¿no? Muchísimo más abarcativo, que Ujú. excede al individuo. Mentira, que en realidad origina el individuo, pero que repercute en todo un reino. Esa es la forma Bien. más correcta de plantearlo. Claro, en el otro caso se quedaba pura y exclusivamente en lo individual. Exactamente. Es lo que habla, bueno, está bueno remitirse a lo que hablamos en ese episodio, ¿no? En la sociedad europea que tiene una aristocracia y tiene un sistema de reyes y duques y condes Claro. y varones, ¿sí? ¿De quién emana el honor? De la figura del rey. Del rey baja a los duques, que baja a los condes, que baja a los varones, ¿no? Ok. Cosa que no ocurrió en la sociedad republicana, digamos, como la nuestra, como habíamos hablado en su momento. Bueno, acá Tal cual. son los dos actores, Eduardo III y Felipe VI, de quienes emana el honor de todos estos caballeros que van a pelear por él. Bien. ¿Mm? Ahora bien, para Eduardo III es importante el caballeresco porque, como decíamos antes, le permite justificar la campaña ante sus vasallos feudales que lo acompañan, ¿no? En un contexto, digamos, de arcas empobrecidas y de cara a enfrentarse con un oponente, digamos, asimétricamente mucho más poderoso. Claro, o sea, hay que convencerlos de ir contra el grandote también, ¿no? Exactamente, exactamente. Y por otro lado tenemos a Felipe VI de Valois, sí, el rey de Francia, porque su autoridad dependía de su capacidad para repeler
al invasor inglés y en el proceso de defender su propio honor como rey legítimo. Ambos tienen el honor en juego ahí. Claro, en este caso, si lo trasladamos al mundo de la película, al mundo de esta comedia, justamente la fraternidad tiene un sistema, ¿no?, verticalista, tiene un presidente, tiene un vicepresidente, que son quienes se hacen cargo de cómo funciona ese grupo, esa casa. Bien. Tienen a sus más pobres vasallos, que son los que están haciendo el pledge, ¿viste? Los aplicantes. Exacto, los que están tratando de entrar ese año y que son pobrecitos, ninguneados, bastardeados y demás. Hay algo ahí, ¿no? Porque, viste que el concepto de una aristocracia es hereditario. Total. ¿No? Pero viste que también las fraternidades americanas tienen eso de que si tu papá perteneció, vos sos un legado. Sí. Que ya tenés un pie adentro de los aplicantes. Exactamente. Hay una cuestión hereditaria ahí. Como en los clubes secretos también, tipo Skulls and Bones y Totalmente. esas cosas también, son todos heredados. Totalmente. Traen mucho del viejo continente. Sí, no es como una traducción republicana en un setting no aristocrático, digamos. Tal cual. Y acá tenemos justamente esa figura del presidente de la Delta Psi en ese momento, que es el personaje de Zac Efron, que se llama Teddy Sanders, que es quien quiere justamente dejar su legado en este momento de la fraternidad. Él es un aplicante. No. Él es el presidente. Ah, es el presidente. Y lo que quiere es que justamente su gestión sea muy recordada y poder entrar al Salón de la Fama de aquellos que hicieron cosas muy importantes por la fraternidad, que cosas muy importantes por la fraternidad son inventar el beer pong, ¿no? Una leyenda urbana aparte totalmente de que lo inventaron ellos, pero la idea esta de mostrarse lo más grande y lo mejor posible. No sé qué pensarás vos, me suena a que Zac Efron acá sería como el Felipe VI de Valois. Para mí sí, para mí recontra. Perfecto. Entonces, bueno, decíamos, como vamos a ver, este ideal caballeresco va a terminar siendo aplicable casi exclusivamente puertas para adentro. Ok. Es decir, para la propia tropa. Bien. Pero con los otros se va a volver complejo. Claro, bueno. Ahí va, justamente vamos a eso. Esto es una subversión del ideal caballeresco. Porque para este momento histórico, ser un caballero medieval implicaba que uno era parte de una comunidad internacional de guerreros que trascienden. En el momento que a vos te arman caballero, pasás a ser parte de tener, pasás a tener algo en común con gente de Inglaterra, de Francia, de Bohemia, de España, ¿no? Que son todos caballeros armados y que han jurado ante Dios mantener un código en combate y en comportamiento privado. Es un montón. Más allá de qué rey estés sirviendo. Claro. ¿No? Sin embargo, cuando te volvés más pragmático y por ahí no aplicás esto, como vamos a ver en el día de hoy, bueno, ese ideal se va a ver subvertido en favor de un pragmatismo para lograr una victoria muy necesaria. Bien. Entonces, bueno, en este contexto, por eso, muchos caballeros franceses esperaban recibir un trato acorde a esta idea y se encuentran con que Eduardo III va a tener otros planes. A esta altura de cosas ya podemos empezar a contar propiamente la campaña militar, los hechos de la campaña, digamos, que van a conducir a la batalla de Crécy, si te parece bien. Me encanta, sí. Vamos allá. La campaña militar puntualmente va a comenzar el 12 de julio, cuando Eduardo III y su ejército crucen el Canal de la Mancha, ¿no? En la operación anfibia, de hecho, más grande de la Guerra de los 100 años. ¿No? El esfuerzo inaugural fue uno de los más importantes. Okay. ¿Qué hace? Requisa un montón de embarcaciones de mercaderes ingleses y las modifica para poder transportar un volumen de hombres y, más importantemente, de caballos, por la caballería, ¿no? Por un volumen de 15.000, Nancy. Un montón. Sí, totalmente. Y su objetivo va a ser desembarcar en Normandía, un motivo que vamos a ver en la historia una y otra vez. Normandía no tiene paz. No, la verdad que no. Si las playas de Normandía pudieran hablar, sí, ¿no? Tremendo. La cuestión es que este desembarco va a tomar a los franceses completamente por sorpresa. Apenas lograron alzar los franceses, es decir, unos pocos cientos de hombres para intentar una defensa, pero fueron totalmente derrotados. O sea, se les vinieron encima de repente todos estos tipos en los barcos y no hubo nada que hacer. Totalmente. Incluso no ayudaba que unos pocos días antes, el 12 de julio, un destacamento de 500 ballesteros genoveses, tropas mercenarias que van a volver a aparecer en la batalla de Crécy, que contrataba a la corona de Francia, digamos, en combate. Unos freelancers, digamos. Exactamente. Pero pensemos, soldados profesionales. Claro. Que en este momento histórico no es un dato menor. Seguro. ¿No? Se habían retirado de Normandía porque no les habían pagado el salario. Ah, fantástico. O sea que hubo un poquito de suerte ahí, digamos. Mal. Así, bueno, entonces los ingleses comienzan el desembarco,
Pensemos que un desembarco de este volumen toma días. Seguro, claro. No, porque hay que No se bajar baja así nomás. los pertrechos, los caballos, organizarlos, formarlos, y no es un tema de 24 horas. Entonces, mientras ocurre el desembarco, ya los ingleses empiezan a saquear y a quemar poblados en la zona de La Hougue, que es donde efectivamente se produce el desembarco. Si Bien. estamos mirando en un mapa la costa norte de Ujú. Francia, estaremos mirando el punto más occidental, bueno, no el más occidental, pero occidental dentro del Canal de la Mancha. Ok, ¿Mm? ok. Y es desde acá donde va a comenzar una larga marcha de las tropas inglesas hacia el este, más o menos bordeando la costa norte de Francia, que los va a llevar desde La Hougue, como decíamos recién, hasta, que es el punto de desembarco, hasta eventualmente Crécy, que sería más bien yendo hacia los Países Bajos, Ok. ¿no? Para que nos orientemos geográficamente la dimensión de esta marcha. Este recorrido, como decíamos recién, va a estar asignado por el pillaje, el saqueo y la quema de todos los poblados franceses que se encontraban a su paso. Hablamos de poblados pequeños o fortalezas más grandes como Caen, ¿sí? En el corazón de Normandía, Ok. ¿no? Si bien la campaña, y esto lo sabemos por las fuentes, tuvo varios actos de caballería y de gallardía por parte de los ingleses, este comportamiento no era extensivo al campesinado francés. Ok. ¿Mm? Como decíamos al comienzo, el ideal caballeresco era fundamental para motivar a las tropas inglesas en una campaña militar contra un enemigo asimétricamente poderoso. Claro. Era lo que daba confianza de seguir adelante a los vasallos feudales ingleses. El ritual, por lo tanto, era una parte central de esto. De hecho, vamos a contar una historia sobre ese tema. Tan pronto como desembarcan en Normandía, una de las primeras cosas que va a hacer Eduardo III es armar caballero a bastantes hombres de su ejército. Ok. Entre ellos, no menos importante, a su hijo, también llamado Eduardo, y a futuro va a ser conocido como el Príncipe Negro, que en este momento Nan tiene 16 años de edad. Un niñiti. Sí, pero esta campaña militar va a ser su debut en combate y a Claro. lo largo de la Guerra de los 100 años se volvieron unos comandantes más temidos de Inglaterra. Mirá. De hecho, era el heredero, el primogénito de Claro. su padre, y vos sabés que no llegó a ser rey, se murió un año antes que su padre. Wow. Sí. O sea, príncipe para toda la vida. Totalmente. La historia lo recuerda como el Príncipe Negro. Es un apodo que se le pone de 200 años después. Se dice, esto es incomprobable, que aparentemente, ¿cómo se dice? Usaba armaduras de color negro. Ah, ok. O a veces usaba abrigos sobre la armadura Era un de emo. ese mismo color. Sí, pero dejaba una impresión en el campo Un emo, de pero en batalla. batalla, claro. Totalmente, totalmente. Y acá también, ¿por qué decidimos, dentro de un montón de posibilidades de películas bélicas o de representaciones más claras del enfrentamiento, como para traer otra opción de todo lo que podíamos elegir, por qué trajimos Bastardos sin Gloria? Claro. No solo porque transcurre en Francia, Bien. que ya que está, no, No era- hace mal. era un check más, Sí. ¿no? Sino porque acá tenemos personajes que justamente desafían mucho los límites establecidos por las reglas de combate de ese momento histórico en el que ellos están presentes, que es un poco lo que va a empezar a pasar acá, por lo que Ujú. me estabas comentando. Así que ya podemos empezar a pensar en Aldo Rain y sus queridos bastardos sin gloria. Concuerdo 100% con esa apreciación y de hecho creo que se va a ver legitimada conforme sigamos contando los hechos. Pero para redondear el tema que te contaba recién, Sí. es decir, armar caballero A su hijo. a Eduardo, el Príncipe Negro, digamos, tomémoslo en contexto. Está armando caballero al príncipe heredero de la corona Total. en presencia de todos los nobles que lo acompañan, ¿no? En esta campaña militar. Es decir, en presencia de toda la sociedad inglesa. Es un hecho político. Claro. Es legitimar el futuro. Es decir, encima que buscamos la victoria, continúa después con él, Es por acá. Es por acá. ¿no? Así de mucho me comprometo con la causa. Por de eso alguna hablamos del ideal caballeresco, ¿no? y la importancia del ritual y que sea presenciado por todos para legitimar la campaña. Claro. Ahora bien, volviendo a la cuestión del saqueo y el pillaje, este accionar cruel de los ingleses nos marca la clara línea de distinción entre lo caballeresco y lo pragmático, ¿no? Lo cierto es que los campesinos y plebeyos no están alcanzados realmente por el código de honor caballeresco y por lo tanto No. el saqueo era una parte justa y casi esperada del concepto de guerra justa, Ujú. ¿no? Por no mencionar que eran los sitios donde en el mundo medieval se encontraba la mayor acumulación de riquezas. Pensamos que el norte de Francia, que es, bueno, costero, Claro. por lo cual hay muchos puertos mercantiles, Claro. ¿no? Donde se acumula metálico. O sea, era algo que le convenía más si venía tan pobretón, ¿no? Bueno. De la bajada de su país o de Justa- su costa. Ese es el primer aspecto. Para un rey, digamos, con arcas raquíticas era indispensable, porque mantenías contentos a la gente, a los vasallos que te acompañan. Pero también hay otro aspecto de eso, que es una maniobra estratégica. Ujú. ¿Mm? Acá volvemos, digamos, justamente al concepto de antes de la importancia de un caballeresco para quién, para el rey de Francia, para Felipe VI. El saqueo y el pillaje del norte de Francia
Era un problema económico, por lo que decíamos recién. Claro. No le estás pegando en las arcas a Francia. Claro, Y se está literalmente robando. Claro, sacarle guita, ¿no? Exactamente. Es decir, que estás golpeando los impuestos, cuando no también la comida, porque también estás quemando poblados de campesinos que literalmente trabajan la tierra. Claro, está sacando en todo sentido, tanto moneda como también víveres, ¿no? Abastecimiento. Exactamente. Pero la dimensión política está acá. Si el rey de Francia no tomaba medidas urgentes para frenar el saqueo, sus súbditos se sentirían privados de la protección real. Claro, tiene que demostrar que los va a proteger. Totalmente. Y si eso no ocurre, lo que se ha debilitado es la autoridad, y por lo tanto el honor, del rey de Francia, ¿no? El cual iría en picada. En el mundo medieval, compuesto por el lazo de autoridad feudal, ¿no? Esto es un hecho gravísimo. Claro. Estás planteando futuras rebeliones y posibles escisiones. Bueno, y ahí también estaba un poco el punto de contacto que pensábamos con los bastardos, porque justamente lo que hacen es medio mojarle la oreja a lo que es el Tercer Reich, ¿no? Totalmente. Porque lo que se presenta en la película es esta idea de estos que se vuelven como un monstruo, ¿no? Como un cuco que anda dando vueltas por ahí, que tiene la capacidad de justamente atacar a los grupos que están ahí estratégicamente metidos en Francia y que se supone que tienen que ser los mejores de los mejores de los mejores, que esa es la propaganda que ellos venden todo el tiempo, y encima hasta dejarlos marcados, que en eso nos podemos meter incluso después, pero de una manera imborrable. Claro. Y que por lo tanto es una cachetada y es un deshonor tremendo lo que están haciendo. Bueno, por eso te decía antes que coincidía al 100% con lo que vos decías, porque aparte, corregime si me equivoco, pero ellos trabajan detrás de líneas enemigas. Pero por supuesto, totalmente. Por lo cual, al igual que los ingleses en este contexto, están haciendo guerra de guerrilla, están combatiendo asimétricamente. Claro, ellos van a la Francia ocupada. Lo cual requiere métodos distintos, como crear una reputación de terror. Bueno, lo que hoy llamamos terrorismo, en el sentido más elemental del término. Más elemental, tal ¿No? cual. O sea, cuando combatís asimétricamente, tenés que valer del temor, del miedo, de la incertidumbre. Exacto. Hasta crean como su propio golem, que es Claro. el oso, ¿no? Sí. Entonces tiene todos esos elementos como para hacer un reinado del terror, sí. Totalmente. Bueno, justamente me viene bien esto porque vamos al puente de lo que hablábamos recién, ¿no? Hoy en día, porque ha habido mucho debate entre los historiadores que estudian la Guerra de los 100 años y quizás puntualmente esta campaña. Porque me imagino que hay un montón de puntos para estudiar dentro de una guerra que duró tanto. Sí, pero incluso dentro de esta primera campaña, mirá. como apertura de la Guerra de los 100 años, Sí. que culmina en Crecy, hay un montón de literatura al respecto. Y uno de los grandes debates dentro de la literatura académica es si el saqueo y la quema de los poblados por parte de Eduardo III fue una maniobra estratégica deliberada o fue algo por necesidad que después tuvo consecuencias favorables por accidente. O sea, que le salió bien, pero de casualidad. Claro, porque decíamos, ¿no? De sacar al rey, Claro. de obligarlo a ir a buscarlo. Hoy en día hay mayor consenso entre los historiadores de que esto fue deliberado, ¿no? De que fue una maniobra a propósito para obligar a Felipe VI a que salga a su encuentro. Entonces continúan su marcha hacia el este, Sí. ¿no? Van a cruzar eventualmente el río Sena, que como podemos Sí. llegar a saber atraviesa París, lo cruzan por Poissy, que está bastante al norte, digamos, igual de París, porque ahí es cuando bajan un poco al sur, de hecho, desde la costa, porque todos los demás pasos y puentes estaban protegidos por tropas francesas, ¿no? Guerra de guerrillas, tienen que buscar la opción más mejor asequible. manera de llegar. Totalmente. Y luego van a marchar desde ahí hacia el norte hasta Crécy-en-Ponthieu, ¿no? Lo que nosotros estamos llamando Crécy en este Claro. episodio. Ahora bien, por último, antes de entrar en los hechos de la batalla de Crécy puntualmente, tenemos que mencionar una subversión más por parte de los ingleses del ideal caballeresco que es muy importante, que tiene que ver con la toma de prisioneros. Ajá. Como decíamos antes, dado que un caballero es un guerrero aristócrata y que pertenece, por lo tanto, a una comunidad que trasciende las fronteras políticas, el rendirse ante otro caballero tras ser derrotado en combate implicaba que ese caballero sería capturado y tras que se pague un rescate, sería liberado. Ujú. No hay una especie de hermandad de Claro. aristócratas guerreros en juego acá. Sin embargo, en su marcha hacia el este, cuando Eduardo III toma Caen, que es justamente una fortificación muy importante, digamos, por ejemplo, es la principal de Normandía, Ok. y tiene nobles que se rinden ante él, ¿no? Él no va a tomar esta opción. De hecho, no solamente se va a negar a la opción de un pago de rescate, pensamos un rey que necesitaba el dinero, Claro. ¿sí? Sino que además los hizo enviar por barco a Inglaterra. Según sus propias palabras, hasta que logre más de esta guerra.
¿Qué está pensando Eduardo III en esta altura? Está exprimiendo cada centavo. Claro, sí, pero más allá, está alienándole administradores y generales Lo está vaciando. al establishment político francés. Si yo los largo de vuelta, todavía hay alguien que dirija las tropas, que dirija los suministros, ¿no? Que se asegure que los impuestos lleguen a término. Claro, lo está queriendo dejar un poco más solo, ¿no? Totalmente. Aislar. Desbaratar la estructura política. En el contexto de una guerra simétrica, justamente tiene mucho sentido. Digamos. Realmente va por el todo, está atacando todo. Sabes que hay un punto, si bien estoy acá sí voy a saltar, digamos, narrativamente por puntos diferentes de la peli, porque esto para mí es muy cercano o muy comparable con algo que está muy hacia el final de Bastardos sin Gloria, pero que me parece muy clave, A ver. que es justamente cuando Hans Landa, que es alguien muy importante en el desarrollo de la película como representante del Reich, Qué personaje, ¿eh? que uno de los mejores Memorabilísimo. villanos de la historia, absolutamente, muy, muy fantásticamente interpretados, una cosa divina, de ver y de odiar cada vez que lo ves. Totalmente. Justamente de una manera muy pragmática, toma una decisión de rendirse, pone sus términos, ¿no? Hace un trato. Del otro lado, la persona con potestad para aceptar ese trato lo acepta y establecen como todo lo que va a pasar para que justamente pase esto, ¿no? Bueno, cómo es el trato, cuándo te devuelvo, qué vas a recibir, etcétera, etcétera, etcétera. Y Aldo dice, ¿sabes qué? Yo con esto no estoy muy conforme. A mí no me importa lo que dijo mi jefe y yo voy a hacer la que me pinta. Así que ahí también tenemos este desbarajuste, ¿no? Podemos contar cómo lo soluciona. ¿Cómo lo soluciona Aldo? Aldo decide, él está muy en contra de que la gente se pueda sacar el uniforme, ¿no? Entonces dice, todo bien, pero si vos te vas a ir y vas a tener tu casita en los suburbios y vas a poder acomodarte, yo necesito que se sepa que vos formaste parte de este grupo y te voy a dejar la frente bien marcada para toda la vida. Totalmente, totalmente. Bueno, a esta altura de cosas podemos contar puntualmente lo que nos convoca el día de hoy, que es la batalla de Crécy. Me encanta. ¿No? Ahora bien, sabiendo que Felipe VI había alzado ya a sus tropas, por esto que contaba de los saqueos, ¿no? De que no podía esperar más tiempo, y que marchaba con gran apuro a su encuentro, las tropas inglesas se adentran bajo el manto de una lluvia torrencial, ¿no? En el bosque cerca de Crécy. ¿No? Es el nombre del poblado próximo a la batalla. Habiendo elegido un territorio levemente elevado, apenas una colina, para esperar a las tropas francesas, arman campamento y durante la mañana de la batalla, Eduardo III armó caballeros a 50 hombres más. Acabemos repetirse el ritual que vimos con el desembarco. Y vos sos caballero, y vos sos caballero. Sí, pero se está legitimando continuamente. Claro, todo el tiempo. Especialmente en la víspera, ¿no? del combate grande, digamos. La caballería francesa estaba compuesta por lo más... Era la flor de la caballería de Francia, la flor de la cristiandad, de hecho. Para darnos una idea, solo la caballería, compuesta por la alta y la baja nobleza francesa, numeraba unos 15.000 hombres, es decir, el mismo número que la totalidad del ejército inglés. Claro, estaban, pero muy, muy mal los ingleses en relación a la cantidad de personas que tenían del otro lado. Totalmente. El resto de las tropas francesas se componían de soldada común, digamos, y un par de miles de ballesteros genoveses mercenarios, estos que mencionábamos Los que decíamos antes. al principio que no les habían pagado antes y se habían ido a freelancear a otro lado. Claro. Todo este volumen de tropas nos da 30.000 en el ejército francés. Es decir, los duplicaban en número a los ingleses. Ahora bien, los franceses se apersonan en el campo de batalla. Esto es más o menos a las 6 de la tarde. ¿Sí? Ya empieza a irse la luz. Y hacen el primer movimiento. No es el mejor momento, ¿no? No es el mejor momento, para nada. Pero había un tema de apuro. Como decía antes, no se podía esperar un momento más. Ok. Y ordenan a los ballesteros genoveses a que avancen y descarguen sus saetas sobre el enemigo. Acá hubo un problema. Está el primer problema. En el apuro por ser el encuentro contra los ingleses, la lluvia torrencial del día anterior implicó que muchos de los carros que traían los pertrechos militares de los franceses no llegaron a tiempo al campo de batalla. Quedaron relegados, ¿no? Y al llegar más adelante. Imaginemos barro, ¿no? Carros pesados, carros que no se pueden armamento mover, metálico. claro. Es una cosa muy embromada de mover. Esto fue crítico para los ballesteros genoveses, porque en esos carros estaban los famosos paveses. Acá hay que explicar un poco este concepto. Estos ballesteros genoveses se ocultaban después de descargar su saeta detrás de estos escudos casi del tamaño de un cuerpo humano que se llaman los paveses. ¿Sí? Que se clavaban
contra el suelo. Claro, esos escudos gigantones. Totalmente. ¿no? Y viste cómo se cargan la ballesta, que uno apoya la punta contra el suelo y con Claro. la pierna hace fuerza con los brazos para cargar una saeta que está bien comprimida ahí para que salga con la fuerza que tiene una... Claro, es todo un Una proceso ballesta. poder tirar de la ballesta esa flecha, ¿no? O sea, Correcto. como no la se hace recarga así era nomás, larga. Claro. O sea, es un arma que tiene más rango y más fuerza que un arco, que incluso el arco largo de los ingleses, que va a entrar en juego en esta batalla, ¿sí? Pero que requiere un gran tiempo de recarga. Claro, ¿Cuál es el problema, Nan? Los paveses quedaron en los carros. un desastre. Así que estos ballesteros tienen que recargar totalmente expuestos. No. Y en la primera línea de infantería. Imposible. Imposible. Los ingleses, por su parte, tenían un gran contingente de arqueros armados con los famosos arcos largos ingleses, ¿no? Para que nos demos idea, es un arma, es una maravilla tecnológica de esta época, Ajá. que se compone de 2 tipos de madera, lo cual lo hace increíblemente flexible y permite usar toda la musculatura del cuerpo para lograr no solamente la fuerza, que no es por ahí lo más importante, sino mayor distancia. El alcance, claro. Exactamente, mayor rango. El tema es que a esta altura de cosas, cuando el ballestero larga una saeta, ¿sabes cuántas flechas largaba el arquero inglés? ¿Cuántas? 3. Claro, Sin la protección de los escudos que mencionábamos antes. claro. Imagínate, los diezman, los hacen pelota. ¿no? Es imposible de sostener. Bueno, Perdón, esta idea de batalla también asimétrica que estabas planteando Sí. era otra de las cosas que me atraía de pensar en este caso en las dos películas, porque por un lado los bastardos son un grupo muy pequeño, son totalmente. unos 8. Es un grupo comando. Exacto, son un grupo comando tal cual, que está como infiltradito, pero muy pequeñito, Ujú. con su particularidad, ¿no? De ser todos judíos. Como, Sí, sí, sí. esa- Para mayor agravio contra claro, los nazis. para mayor agravio, exactamente. Y por el lado de Neighbors, de la comedia, tenemos también esto, ¿no? Tenemos una pequeña familia que como mucho tiene un matrimonio amigo también, medio middle age, tratando ahí de enfrentar esta situación, y toda una fraternidad, o sea, Claro. muchos y muchos veinteañeros Ruidosos. ruidosos, escandalosos y con amigos, Total. ¿entendés? Entonces es como muy difícil para ellos. Hay momentos muy, muy graciosos, ¿no? En donde simplemente ellos están tratando de llamarlo o de tocarle el timbre o lo que sea, y no hay forma de hacer nada contra esa gran cantidad de masa de personas que ni te escuchan. Totalmente. Entonces me parece interesante esa asimetría también. Sí, y como vos hablas de una masa de personas, bueno, acá es una masa de flechas. Claro. Es una lluvia perpetua desde el lado inglés de flechas que caen y caen y caen. Esto Es hay que una mantenerlo presente para locura. entender lo que va a ocurrir a continuación. Entonces, a esta altura, los ballesteros que no ves están diezmados, ¿qué hacen? Empiezan a huir. Y sí, Fallo ¿para de qué moral. me voy a quedar? Totalmente. Viendo esta huida, pensá que huyen contra sus propias tropas. Claro. ¿No? Felipe VI da la orden a sus caballeros de que los maten para impedir y desmotivar la retirada. Ay, es un montón. Bueno, imagínate la confusión, el choque entre estos ballesteros mercenarios que huían y los jinetes que los ajustician entre la Pero vos infantería, estás conmigo. Claro. ¿no? Causan un gran caos en la formación francesa que básicamente se desorganiza instantáneamente. Ni hablar. Y con lo importante que era la organización en el campo de batalla en ese... Central. Claro. El combate medieval de ejércitos tiene muy pocas certezas, Nan. Mucho más de lo que uno a primera vista puede pensar. De hecho, hay muchos historiadores que teorizan que antes de este periodo el comandante típico medieval intentaba evitar la batalla por todos los medios posibles porque la incertidumbre era enorme, Seguro. ¿no? Bueno, acto seguido los franceses ordenan a los caballeros cargar contra los ingleses, pero estando en territorio elevado y con sus arqueros totalmente indemnes, la caballería francesa sufrió unas pérdidas catastróficas con cada carga que intentaban. Para que lo imaginemos claramente, las cargas de caballería son como oleadas simultáneas. El caballero carga y si sobrevive pega un círculo, vuelve a intentar cargar y así hasta que o triunfa o lo matan. Ok. Esto va a durar hasta la noche, Nan. Ay, Pensá que empezamos a las por 6 de la tarde. favor. Ya Claro. no hay luz, ¿sí? De nuevo, el peor momento. Totalmente. Además, los ingleses habían puesto trampas para frenar a los caballos. ¿Viste? Estas que se levantan, digamos, desde Sí, el suelo, claro. cubiertas, y obligan entonces a los guerreros que sobrevivían a la caída a pelear desmontados, quedando a la merced de una lluvia de flechas permanente. No, era como todo estaba muy mal. Todo estaba muy mal. La batalla de Crécy, que había empezado a las 6 de la tarde, siguió aún cuando ya no había luz, lo cual causó, bueno, decíamos, mayor confusión todavía para los franceses. Claro. Ya desde antes de la caída de la noche, igual, era evidente que los ingleses habían triunfado. Pero el honor caballeresco de algún modo los compelía O sea, a seguir hay que intentando. seguir o seguir o seguir. Esa es la Totalmente. idea, ¿no? La Como- huida era el mayor deshonor. ¿Cuál es el problema con huir? Que cuando volvés, tenés que mirarte la cara con todos los demás que no huyeron.
en un contexto medieval y feudal, más que nada, en la cual la reputación es clave. Bueno, que es un poco lo que se pone en juego también, si lo pensamos en Bastardos sin Gloria, en lo que son medio como los agentes y contraagentes. Tenemos un par de espías, tenemos un poco de esto de cuidar el honor o el bando al que pertenecen, Sí. que se pone en juego. Y también pensando ahora sí ya en esta nobleza y esta caballería que termina cayendo, Sí. llegamos a lo que es el clímax de la peli, que es el momento en el que todos los grandes representantes del Tercer Reich Sí. están en el mismo cine, están en el mismo lugar, y hay un par de tipos que se los deciden cargar, básicamente. Y la gracia, ¿no?, también de el doble plan que se encuentra de dos grupos de personas distintos. Claro, sí, que la ni fatalidad. saben, ¿no? Claro, que ni saben que están teniendo más o menos el mismo plan. Sí. Y que se pone todo en juego en ese momento y que lo que hace es justamente dejar expuesta a toda esta parte que es la nobleza, si lo ponemos en estos términos, Totalmente. de ese régimen. Totalmente. Bueno, hablando de esto, me gustaría contar una pequeña historia que ocurrió en esta batalla. A ver. Hay que entender que no solamente Francia no era el único combatiente contra los ingleses. Ah. Intervinieron aliados de Bien. Francia que son parte interesada por los temas sucesorios que hablábamos en el marco de las relaciones al principio. Pero no nos vamos a meter tanto con eso, pero sí sirve para explicar por qué Juan de Luxemburgo, rey de Bohemia, participó de este combate con un séquito de 500 hombres. Ah, bueno. Juan de Luxemburgo, por los últimos 30 años para atrás, había sido el epítome de la caballería medieval, un hombre cuyas proezas de caballería eran conocidas en toda Europa, era muy, muy querido incluso por sus enemigos. Mirá, ¿Sí? El tema es que para este momento era un hombre grande y ya estaba ciego. pobrecito. Imagínate que va igual a la batalla y ¿qué hacen? Nan? Se ordena amarrar a su caballo, al de su séquito de caballeros, y carga contra los ingleses. Me parece muy fantástica la idea del tipo creyendo que va a poder hacer algo porque su caballo está atado al de al lado. Pero ahí está el tema del ideal caballeresco. No era que él pretendía hacer algo, era que Él tenía que estar. lo que no tenía que hacer era huir. Claro. no podía él no podía participar. no, claro. Tenía el nombre, la reputación de 30 años de ser, ¿no? Juan de Luxemburgo a cuestas, por supuesto, lo encontraron totalmente despedazado al día siguiente. Tal es así que Eduardo III lamentó Mirá, su muerte, ¿no? a Un ese nivel llegaba un el rey estatus. que no venía teniendo un gran respeto por la caballería, digamos, por lo menos puertas para afuera. Claro. Él sí lloró la muerte de Juan de Luxemburgo por un personaje muy, pero muy, muy querido. O sea que en Crecy también muere un rey, Mirá. para que nos demos una idea. Finalmente tenemos que hablar entonces de las consecuencias de esta victoria aplastante. Las bajas inglesas, no hay fuentes demasiado fidedignas, pero hay algunas que dicen que murieron 2 nobles ingleses. Ah, nada, claro. Le salió extremadamente bien. Totalmente. Salió muy mal a los franceses. Claro. Pensá, la lluvia torrencial, ¿no? Que, digo, pasaron muchas cosas que desfavorecieron a los franceses y favorecieron a los Claro, ingleses. tal cual. Le podemos sí achacar un gran poroto de genio, me parece, Eduardo III, en la estrategia de pillaje para obligarlos a trabar combate. Y a trabar combate en donde hacia donde ellos estaban yendo, ¿no? Como esta idea de salirlos a buscar. Totalmente. Eso, y me parece que la lluvia torrencial y el atraso de los pertrechos franceses sellaron el destino, ¿no? Seguro. de los ejércitos franceses. Pero bueno, ¿qué pasa entonces cuando triunfan aplastantemente los ingleses en este momento? Se dirigen directamente al norte, a la fortaleza de Calais, Ujú. y la asedian y la toman. Y ese va a ser el pie inglés, para el resto de la guerra de los 100 años. En algún punto, si no hubieran triunfado en Crecy, probablemente no hubiera habido 116 años de guerra de los 100 años. Tremendo. ¿No? Otra cosa, bueno, que es bastante evidente, se dispara por el positivo la reputación de Eduardo III. Logró su cometido de verse legitimado no solamente ante la propia tropa, sino en su reclamo por la corona de Francia. Claro, de repente empieza todo a tener más peso. Totalmente. Caso contrario le pasa a Felipe VI. Felipe VI sale totalmente desprestigiado. Y acá vamos a la consecuencia quizás más interesante y por la cual hablamos de la muerte de la caballería en este Ujú. episodio, que es que después de la batalla se recuperan, tenemos que hablar del sobreveste. El sobreveste es una prenda que los caballeros visten sobre la armadura de metal, Ujú. ¿no? Que tiene los motivos heráldicos de la casa noble a la que pertenecen. Claro, tiene que ir como su Te identifica. identificación, ¿no? Exactamente. Claro. Al día siguiente, pensamos que la batalla no sigue durante la noche, al Claro. día siguiente, cuando van a recoger, digamos, los cadáveres y a matar a los que seguían vivos, especialmente los ingleses, Qué impresión. sí, se encuentran con 2.200 sobrevestes franceses. O ¿sí? sea, estamos hablando de una cantidad de nobles. Se limpiaron a casi muchos magnates, es decir, muchos altos nobles, ¿no?
Acá se la totalidad de la nobleza francesa, lo que hablábamos antes, el vaciamiento de la estructura política y administrativa y militar de Francia. Le tomó un año a Felipe VI volver a alzar un ejército para batirse contra los ingleses nuevamente. El caos fue absolutamente descomunal. Tal es así que estos sobrevestes que recogen de la batalla, Eduardo III los va a hacer lucir en su tienda después de la batalla como un trofeo. Como debe haber sido lo que hizo Aldo seguramente con todas las cabelleras que les hizo sacar a cada uno de los nazis que mataban y todas las que les reclamó a su grupo que consiga, ¿no? Totalmente. Las debe haber juntado todas un poquito más podridas porque el sobreveste es ropa, ¿no? Sí, tenía un cacho de carne. Acá era más íntima la cuestión. Era un poco más íntima. Pero yo creo que los debe haber colgado en una pieza. Pero bueno, era la tradición nativoamericana, ¿no? Claro, porque era el Apache, justamente. Por eso era justamente. Él tenía como esa cuestión. Y también tenemos en los dos casos de las pelis que el grupo reducido es el que termina ganando la batalla. Absolutamente. Bueno, y así hemos cubierto entonces la muerte de la caballería. Tremendo, con un montón de sangre, con un montón de tiros, decidimos irnos, no sé por qué será, podríamos consultar con alguien de salud mental, ¿por qué nosotros decidimos irnos con sangre, sudor y lágrimas de esta temporada? Y queríamos poner un poco de adrenalina para que nos vengan a ver en la tercera, me parece. Me gusta. No por nada abrimos una guerra que igual dura 100 años, ¿no? Total, o sea, tenemos un montón de cosas más que 116. Perdón, te pido mil disculpas, acabo de aprender que son 116.